Bueno, listo. Entonces, este video es sobre cómo se detiene una hemorragia. De pronto, de lo que vaya yo así como a interrumpir mucho el video, no mucho, porque generalmente cuando yo interrumpo mucho un video es porque hay errores o porque hay alguna observación que añadir, pero este video es muy completo, por eso me pareció muy bueno. Es un video donde muestra qué se debe hacer ante un paciente que tiene una hemorragia. Y pues esto se complementa de pronto con la clase que vimos de vendajes, ¿ya? Ya que yo les decía que en vendajes se debe usar vendaje contentivo para detener una hemorragia. ¿Listo? Hoy Bueno, hemos venido, fijaros, al Consejo de Enfermería. Estamos en un aula en vez de la calle. ¿Para hablar de qué? Para hablar de accidentes. Accidentes en el trabajo, te caes, o se cae alguien por las escaleras, se hace un raspón en el codo, mucho más. Estas navidades cortando jamón y típico corte, ¿no? ¿Cuántas veces lo hemos oído, no? Un corte en la mano profundo, un sangrado abundante, accidente de tráfico. ¿Cuántas veces hemos hablado ya de accidente de tráfico, politraumatismos, fracturas abiertas? Un día estás haciendo deporte, jugando al fútbol sala con tus amigos y te caes y te haces un raspón en la herida o con la bicicleta. Hola amigos, soy Alejandro Blanco Aoiz. Hoy vamos a hablar de las hemorragias. Fijaros, he traído un muñeco de politraumatismos con diferentes heridas para hablar de 3 casos diferentes de la hemorragia en sí. Hoy vamos a ver, fijaros, unas heridas superficiales, como son estas de aquí, esta de aquí del cráneo, por ejemplo. Vamos a fijarnos en esta herida nada más. Otra herida un poquito más importante, que es una herida ya abdominal, profunda. Me interesa mucho que se vea que es profunda. Y fijaros, otra herida también muy importante, eso será un corte, un politraumatismo serio que seguramente venga afectado arterias y tenga un sangrado un poco más. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la gradualidad del sangrado. Estas técnicas de hemostasia, de control de la hemorragia, es una de las técnicas más importantes de la emergencia, porque es uno de los casos que más frecuentemente vais a ver. Entonces, si nos fijamos solamente en esta herida, nada más, solamente esta de aquí, quiero que se vea que es una herida superficial. Imaginaros un raspón en la cabeza, una herida que... Pero claro, imaginaros que esta herida no deja de sangrar por algún motivo. Pues que el paciente esté anticoagulado, que tenga algún problema de coagulación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo primero, muy sencillo, seguridad, como siempre. ¿Que es un accidente importante y ha pasado algo? Recordar, activamos la cadena de supervivencia. Acordaros de esa cadena de supervivencia, llamamos al 112 para que vengan profesionales. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Lo primero, protegernos. Fijaros, este gesto, que es muy sencillo, nos está quitando un poquito de tiempo para tratar la hemorragia, pero nos está dando muchísima seguridad, ¿no? Tanto contagio para el paciente como, sobre todo, en este caso de la hemorragia, contagio para nosotros. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Una vez que tengamos los guantes puestos, lo que hacemos es coger gasas limpias que tengo por aquí preparadas y lo que voy a hacer es pues abrir un paquete de gasas estériles, de gasas limpias, lo más limpio posible. Recomiendan, si se puede, lavar con agua y jabón, pero imaginaros que no podemos en este caso. Y un paquete estéril, lo ponemos encima de la herida. ¿Y qué vamos a hacer? Comprimir la herida. Estoy apretando con mi mano para que esta herida deje de sangrar. Estamos haciendo una isquemia en los capilares, es un sangrado capilar, para que pare de sangrar. ¿Qué ocurre si no para? Pues que las gasas se irán empapando. ¿Qué es muy importante? Que no separemos nunca las gasas que están pegadas a la herida. ¿Por qué? Porque se está formando el coágulo allí. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo que hago es cojo otro paquete de gasas, lo abro y lo pongo encima. Entonces estoy, con el número de paquetes de gasas que vaya poniendo, estoy valorando el sangrado. Que tengo un paquete muy grande y ya no puedo hacer buena presión, pues lo que hago es retiro las gasas de fuera, solamente las de fuera, y entonces cambio este paquete por otro diferente. Ese paquete, imaginar que ya estuviera empapado de sangre y he cambiado el de fuera solo por el otro fuera. Pero el de dentro nunca jamás lo toco, para que el coágulo siga. Muy bien, pues ahora vamos a hablar de la siguiente hemorragia un poquito más importante, un poquito más profunda. Es una hemorragia ya venosa, no capilar. Y entonces este tipo de hemorragia, fijaros en esta herida, más que la evisceración en sí, me importa el corte, que veáis un poco la profundidad del corte. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues aquí hay unas técnicas más precisas, un poquito más profundas, por así llamarlas. ¿Qué hacemos? Por supuesto, cogemos las gasas limpias, las ponemos encima de la herida
y comprimimos. ¿Que sigue sangrando? Vamos cambiando las gasas de fuera nada más. Pero aquí, imaginaros como es un sangrado venoso y el paciente tiene una coagulopatía, la que sea, o tiene un problema de coagulación, el que fuere, nosotros lo que podemos hacer son varias cosas más. Aparte de la presión, imaginaros que tenemos un pack de frío, de estos que venden químico, o tenemos hielo en casa, y lo que hacemos es cogemos hielo, lo cubrimos, lo metemos en una bolsa, lo cubrimos con un trapo para que no esté en contacto con la piel, y con este hielo lo ponemos encima de las gasas y hacemos la presión. ¿Qué es lo que hace? Nuestra presión hace isquemia y el hielo hace vasoconstricción. Es importante mantener el hielo durante un tiempo prolongado para que la vasoconstricción ayude a la coagulación. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Esto ya es un poco más de profesionales. Pues fijaros, lo que podemos hacer es tener un suero o una sustancia donde podamos, estéril por supuesto, agua destilada, lo mejor es suero fisiológico, donde podamos echar una ampolla de un hemostático, el mejor por excelencia es la adrenalina, y echaríamos la ampolla en la irrigación y encima de estas gasas, mojaríamos las gasas por encima con esta ampolla de adrenalina que es vasoconstrictora química. ¿Y qué está haciendo? Lo que está haciendo es vasoconstriñir, ¿para qué? Para que sangre a menor velocidad. También existen unos paños hemostáticos, que digamos llevan una sustancia, unos polvos o un gel, y que al ponerlo directamente sobre la herida, pues este gel actúa y hace también vasoconstricción y hace coagulación, estimula la coagulación. Pues muy bien, amigos, nos queda el último consejo, la última directriz para el control de la hemorragia. Fijaros esta herida ya es una herida importante, profunda, ha llegado al hueso, seguramente, fijaros por aquí, tiene alguna arteria tocada. ¿Y qué es lo que quiero representar? Quiero representar la profundidad, es un poco más profunda, si ve el hueso, tendremos arterias por aquí que están sangrando. Esta herida es una herida importante, sangrante. ¿Cómo se controla? Primer paso para el control de la hemorragia arterial, compresión directa sobre la herida, no ha cambiado nada con respecto a las otras dos. Yo cogería paquetes de gasas y comprimiría. Segundo paso, ¿qué es lo que se haría? Lo siguiente que se hace ya en una hemorragia tan importante es empezar a comprimir con un torniquete. Fijaros, sé que suena a un salto muy grande, pero son las recomendaciones que nos dice ahora el Consejo de la Asociación Americana del Corazón. Nos dice, tenemos que pasar directamente en una hemorragia importante de la presión directa a la presión en la arteria con un torniquete, no la presión de los pulsos ni con un torniquete. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, si tuviéramos cualquier tipo de cinta, cuanto más ancha sea la cinta mejor. ¿Por qué? Pues para intentar no dañar tejidos, ni músculos, ni sobre todo nervios. Y el torniquete más sencillo con una venda elástica como esta es una venda flexible que hace cierta fuerza. El torniquete más sencillo es vendar la pierna, darle una vuelta de venda a la pierna, y una vez que tenemos dado una vuelta de vendaje a la pierna, lo que vamos a hacer es ir dándole vueltas al mismo sitio hasta que consigamos que el sangrado pare. ¿Qué estamos haciendo? Pues lo único que estoy haciendo es vendar en forma de círculo. Fijaros, no estoy haciendo nada más. ¿Esto qué hace? Cada vuelta que yo le doy está ejerciendo una presión, igual le tengo que dar 30 vueltas y al final acaba de desangrar, para de desangrar. Otra manera muy sencilla, fijaros, muy sencilla para los profesionales, un esfingomanómetro de la presión. ¿Esto para qué sirve? Esto sirve cuando tomo la tensión, tiene un globito por dentro que se va hinchando con esta pera, ¿y qué hace? Lo que hace es cortar el paso de la sangre a través de la arteria. ¿Qué hago con mi esfingomanómetro? Lo pongo en la pierna o en el brazo. Si me queda un poco justo como este, puedo coger una venda y darle vueltas por encima. Vamos a hacerlo, que tengo una bendita por aquí. Cojo una bendita. Imaginaros que me ha quedado un poquito justo, pues lo que hago es reforzarlo con una venda para que cuando lo hinche no se suelte. ¿Vale? Imaginaros que le doy 4 o 5 vueltas y cuando tengo 4 o 5 vueltas dadas, fijaros qué truco de dejar la venda debajo para que se quede fijada. Lo que hago es cerrar el esfingo y ponerme a hinchar. Si encima pongo el balón por la parte de la arteria, que está por aquí, pues seguramente cuando empiece a hinchar le daré presión a la arteria y poco a poco iré viendo que el sangrado para. Esto es un torniquete y es muy importante en el torniquete, casi lo más importante del torniquete es apuntar la hora exacta en la que se aplica. ¿Para qué? Para que los profesionales de la emergencia, ese 112, esos enfermeros de emergencias que ya hemos activado, sepan cuánto tiempo de isquemia tiene la extremidad.
¿vale? Bueno, después está el torniquete, el que todos ya habéis visto muchas veces, que es estas vueltas de vendas que estás dando, hacer una vuelta un poco más larga, coger un palo y empezar a dar vueltas. ¿Qué es lo que estoy haciendo con este torniquete? Pues lo que estoy haciendo con el torniquete es, cada vuelta que le doy, estoy dando presión a la venda y esa presión de la venda lo que hace es disminuir el tránsito de la arteria, la sangre que lleva la arteria y disminuir el sangrado al final. Fijaros, hemos pasado de la presión directamente al torniquete. ¿Por qué? Porque este sangrado es muy importante. Sin embargo, en este otro sangrado hemos hecho presión y como no podemos hacer mucho más, lo que hacemos es vasoconstricción química o vasoconstricción por hielo. Y en aquel caso, en el primero, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es presión, nada más. Pondría un paquete de gases encima y lo que estaría es continuamente apretando hasta que la hemorragia se controlara. 3 tipos diferentes de hemorragias, 3 tratamientos diferentes. Bueno, entonces, como habrán visto, este es el manejo que se debe hacer frente a una hemorragia. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo hago yo para saber cuándo es una hemorragia capilar, cuándo es venosa, cuándo es arterial? Bueno, y la respuesta pues tiene que ver con la profundidad y pues obviamente también del sitio, ¿no? Por eso él hacía referencia al capilar, por ejemplo, en la cabeza, porque generalmente en la cabeza los vasos sanguíneos más importantes no están por fuera, sino están por dentro. Y por eso cuando veíamos el trauma craneoencefálico, yo les mostraba a ustedes unas imágenes de cómo se veía el cerebro en un TAC, ¿cierto? Una tomografía axial computarizada. Entonces, realmente los vasos sanguíneos más importantes de la cabeza están por dentro, ¿sí? Los vasos sanguíneos que tú ves por fuera son venas muy pequeñas y la mayoría capilares, ¿ya? Entonces, esa es la razón. Tienes un paciente que está sangrando abundante en la mano, en un pie, pues lo más probable es que eso sea una hemorragia capilar, ¿sí? Porque recuerden que en la parte más distal de las extremidades, más que venas y arterias, lo que más hay son capilares, ¿ya? Entonces lo que él dice es, sí, manejo de hemorragias capilares con gasas, ¿sí? Y ya para lo que son hemorragias con venas, entonces pues podemos usar vendaje contentivo. Cuando yo les hablaba de vendaje contentivo, pues es hacer presión con gasas y luego dar con una venda, darle más firmeza a esas gasas, ya porque vuelvo y les digo, la idea eh, no es quedarse ahí pegado haciendo presión, la idea no es que nos quedemos ahí, porque es tiempo que estaríamos desperdiciando en hacer otra actividad también importante, ya sea con el mismo paciente o con otros pacientes. Entonces, bueno, no nos vamos a quedar ahí todo el tiempo haciéndole presión, ¿cierto? La idea es que con el vendaje nos ayudemos para hacerle esa presión mientras hacemos otra actividad o mientras llamamos a una ambulancia, ¿ya? Ahora, pues no todos vamos a tener una venda en el bolsillo para cuando el día menos pensado se presente una hemorragia en una persona que esté cercana a nosotros o en un paciente. Pues como no todos vamos a tener cerca una venda, pues en esos casos ya saben que lo primero que se debe hacer es la presión, ¿cierto? Comprimir la herida. Y lo que nosotros que él nos decía también era muy importante, que no se debe quitar la primera gasa que yo puse, la primera de todas que puse. ¿Por qué? Porque esa es la que va a estar cerca del coágulo, la que va a estar ahí pegada cerca de la piel, ¿cierto? Y si yo quito esa primera gasa, pues estaría levantando el coágulo o removiéndolo. Entonces va a volver a sangrar el paciente para que se vuelva a formar otro coágulo, ¿sí? Entonces, lo que él dice también es muy cierto. No se debe quitar esa primera gasa porque esa es la que va a estar en contacto con la coagulación de la sangre. Ya si el sangrado es muy abundante, no tenemos una venda, entonces la otra recomendación que hizo él, la de aplicar el hielo, y él decía porque hace vasoconstricción. No sé si ustedes se acuerdan qué es vasoconstricción, pero creo que en algún momento lo llegué a mencionar, sobre todo cuando hablamos de heridas.
O sea, hace mucho tiempo que no hablamos de vasoconstricción. Entonces, ¿qué es eso de vasoconstricción? Y también hay otra que se llama vasodilatación. Pues no sé si se acuerdan, pero vasoconstricción era cuando los vasos sanguíneos estaban muy apretados, ¿cierto? Cuando yo tengo, a ver, no sé si esto me deje dibujar. Mm, creo que sí me deja dibujar, pero no tan bien como quisiera, ¿cierto? Entonces, decíamos que un vaso sanguíneo es esa, yo tengo un vaso sanguíneo, ¿cierto? Y generalmente ellos son elásticos, es decir, ellos pueden ensancharse o estrecharse. Entonces, si el vaso sanguíneo termina muy estrecho, ¿cierto? Entonces decimos que eso es vasoconstricción. Y si pasa el fenómeno contrario, es decir, que el vaso sanguíneo se ensancha demasiado, a ese fenómeno le llamamos vasodilatación. Obviamente eso tiene unas repercusiones, es decir, cuando hay vasoconstricción, el flujo, la cantidad de sangre que pasa por este vaso, como está muy estrecho, pues va a ser menor, ¿sí? Pero eso tiene un precio y yo les decía, hagan de cuenta como cuando ustedes han jugado de pronto con una manguera conectada al agua, ¿cierto? Todos fuimos niños, yo creo que la mayoría de nosotros alguna vez jugó con una manguera, ¿no? Una manguera rociando agua. Entonces, ¿qué pasa cuando usted pone el dedo en una manguera o qué pasa cuando usted le pone el dedo a la llave y abre la llave para que salga el agua? Entonces, yo siempre le digo a los estudiantes, cuando tú pones el dedo en una manguera, generalmente ese chorro que salía, que era constante, ya ahora no va a ser tan constante, ¿cierto? Va a salir disparado hacia alguna dirección aleatoria dependiendo de cómo estamos poniendo el dedo en la manguera, pero ese chorro, ¿cómo va a salir? Va a salir más fuerte, ¿cierto? Va a salir con más fuerza. Sin embargo, a pesar de que es más fuerte, no significa que salga más flujo, es decir, más cantidad de agua. Va a salir menos agua, solo que con más fuerza. Eso es lo que pasa en la vasoconstricción. Se disminuye la cantidad de flujo que pasa por aquí, pero sale con mayor presión y por lo tanto, pues una vasoconstricción me puede llevar a una hipertensión arterial, ¿sí? La vasoconstricción, si se dan todos los vasos sanguíneos, puede llevar a una hipertensión arterial importante. Ahora, aquí pasa lo contrario con la vasodilatación. Cuando el vaso sanguíneo se ha ensanchado, las paredes se han abierto más, pues pasa todo lo contrario. La presión que pasa por aquí va a ser mucho menor, va con menos fuerza, pero la cantidad de flujo que va a pasar por este vaso sanguíneo va a ser más grande, entonces va a pasar más sangre por ahí. Entonces, en el proceso inflamatorio, cuando hablábamos de heridas, yo les decía que en la inflamación el vaso sanguíneo primero hace vasoconstricción para detener el sangrado mientras la herida se recupera, mientras la sangre coagula, ¿cierto? Primero hay una respuesta de vasoconstricción, pero pasado unos minutos, 1 o 2 minutos más o menos, pasa completamente lo contrario, o sea, pasa todo lo opuesto. Después de unos minutos, los vasos sanguíneos hacen vasodilatación cuando hay una herida. ¿Y eso por qué? Porque en las heridas, yo les decía, los células de defensa, lo que son los neutrófilos, lo que son los monocitos, salen de la sangre y van hacia afuera a buscar cuerpos extraños, microorganismos, bacterias, cualquier bicho oportunista que se encuentre por ahí, lo van a atacar, ¿cierto? Va a salir mucha agua hacia este espacio por la misma vasodilatación y pues eso es lo que pasa en una respuesta inflamatoria, ¿cierto? Hay una vasodilatación importante. Entonces, tenemos un paciente que tiene una herida, ¿cierto? Una herida y la herida pues al principio va a ser vasoconstricción, va para dejar de sangrar, pero pasados unos minutos va a ser vasodilatación. Tenemos un paciente que se está desangrando. Lo más probable es que va a haber una vasodilatación pasados unos minutos, entonces el paciente va a sangrar más, tengo que actuar rápido, ¿cierto? Entonces, ¿por qué el hielo? Porque es que el frío, y creo que eso también lo dije cuando hablaba de signos vitales y les hablaba de la temperatura, el frío induce a que el cuerpo se vuelva más celoso, ¿sí? Celoso con su calor corporal. Entonces, cuando hay frío,
el cuerpo hace vasoconstricción, es decir, cuando hay frío, los vasos sanguíneos se estrechan. Cuando hay calor, los vasos sanguíneos se ensanchan. ¿Sí? Y yo les decía también en forma de ejemplo, cuando tú te acuestas a dormir y tienes calor en la noche, tú te envuelves con la cobija y te enrollas o te expandes y abres los brazos y las piernas para refrescarte, ¿cierto? Cuando tenemos calor, nos refrescamos, abrimos los brazos y las piernas, ¿cierto? Y cuando tenemos frío, ¿qué hacemos? También nos estiramos o nos encogemos y nos enrollamos en la cobija. Cuando tenemos frío, nos enrollamos, ¿cierto? Entonces, ese mismo ejemplo, aplíquenlo para los vasos sanguíneos. Cuando hace frío, el vaso sanguíneo se encoge, se estrecha, ¿cierto? Para no perder calor. Cuando hace calor, el vaso sanguíneo hace todo lo contrario, se ensancha, se estira para perder más rápido calor. Entonces, al yo tener un paciente que se está desangrando, que está teniendo una hemorragia, y yo aplicarle hielo, pues estoy ayudando a que haga vasoconstricción, el vaso sanguíneo se estreche y por lo tanto, pues va a haber menos salida de sangre hacia afuera. ¿Ya? ¿Sí ven la importancia de aplicar hielo en una herida? Es muy importante, ¿sí? Va a haber menos sangrado, va a haber menos dolor, porque no le estoy dando tiempo a que se alargue la respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria generalmente libera mediadores de dolor. Entonces, al aplicar hielo, estoy previniendo un dolor a futuro, estoy previniendo un sangrado y estoy previniendo si es un golpe, una contusión, es decir, una herida cerrada, pues a que se genere un hematoma. ¿Sí? Entonces, esa es la importancia de aplicar hielo en una herida. Ahora, el paciente tiene una herida abierta, así como por ejemplo acá cuando veíamos el abdomen que estaba completamente abierto. A ver, aquí. No, no es que le vamos a echar hielo ahí directamente en la cavidad de la herida, no, no señores, tampoco es así. No es que, ay, tiene un hueco ahí, está abierto y se está desangrando, entonces le va a tirar cubitos de hielo ahí encima, no. No funciona así, ¿sí? En una herida abierta tampoco es que le vamos a echar cubitos de hielo adentro, no. Es coger hielo o esa misma gel que usan en las neveras para los medicamentos de los diabéticos, esa gel que usan para enfriar, ¿cierto? Vienen en unas bolsitas y generalmente se usan dentro de esas neveras de icopor. También puede servir eso. O, pues, si en su defecto no tengo nada, entonces usar el hielo común y corriente, envolverlo en una toalla, en un paño, o si no tengo ninguno, ni lo uno ni lo otro, entonces en una prenda de ropa cómoda, como por ejemplo una camiseta, una blusa, envolver ese hielo y hacer presión. Lo mismo, hacer presión, igual hay que hacer presión para que no haya más sangrado. Y el hielo pues se va a propagar a través de la prenda y pues luego va a llegar hacia el sitio donde está la herida. ¿Ya? No es que vamos a colocar hielo directamente dentro de la herida, ¿sí? Porque no es la idea. Recuerden que el hielo puede causar quemaduras, pues no pongan el hielo directamente sobre una herida porque pues podría generarle un daño secundario en esa zona. Bueno, lo otro que les quería mostrar, a ver, era la presentación de posiciones terapéuticas. En un momento ya les comparto. Creo que ahí ya. Bueno, esta es la posición, es decir, esta es la presentación de posiciones terapéuticas. Entonces, miremos acá lo que nos dice sobre las posiciones. Dice que son formas de alineamiento y disposición de las partes de un individuo que adopta por sí mismo con ayuda del personal de enfermería para un determinado fin.
objetivos, contribuir al buen funcionamiento del organismo, colocar al paciente en la posición requerida para un determinado examen o tratamiento, prevenir complicaciones ocasionadas por posturas incorrectas y proporcionar confort al paciente. Bueno, pues eso ya depende de cada postura, que las vamos a ver ahorita. Precauciones antes de poner al paciente, entonces nos dice acá, evaluar la condición del paciente antes de movilizarlo y cerciorarse si necesita ayuda y cambiar de posición al paciente cada 2 horas. Este último es muy importante, sobre todo en pacientes que no se pueden mover, es decir, pacientes que están postrados en cama completamente, como lo vimos cuando estábamos mirando el tema de úlceras por presión, ¿cierto? Cuando estábamos mirando el tema de úlceras por presión, veíamos que son pacientes que no se pueden mover, que tienen condiciones como por ejemplo que tienen arrugas en la cama, por eso hay que tender bien la sábana, o se orinan en la cama, es decir, humedad en la piel, ¿cierto? Y pues que están postrados en cama, no se pueden mover, y eso facilita que se genere una úlcera por presión. Por eso es que siempre se ha establecido de que el paciente cada 2 horas hay que cambiarlo de posición. ¿Cómo así cambiarlo de posición? Pues si está el paciente, por ejemplo, yo recibo turno a la 1 de la tarde y el auxiliar de enfermería que me entrega me dice que lo acabo de cambiar de posición, entonces a las 3 de la tarde tendría que cambiar de posición. En la posición que me lo entregó, pues esa posición no la voy a repetir, sino que la voy a dejar de último. Por ejemplo, me lo entregó a la 1 de la tarde, me lo entregó en supino, de cuito supino. Ya sabemos que de cuito supino es boca arriba, entonces a las 3 de la tarde tendría que ponerlo en decúbito lateral izquierdo o decúbito lateral derecho, ¿sí? Y después de eso podría cambiarlo hacia el lado contrario, es decir, hacia el otro lateral, o ponerlo en prono, decúbito prono, que es boca abajo, ¿ya? De forma que el decúbito de supino no se repita inmediatamente después, ¿ya? Sino que dejarlo como la última opción. Entonces, miremos acá, primero las posiciones anatómicas. Entonces nos dice que el paciente se encuentra con actitud erguida del cuerpo, con los brazos a los lados del tronco y las palmas de las manos dirigidas hacia delante. Se utiliza para realizar exámenes de columna, observar locomoción, es decir, cuando yo necesito ver cómo camina el paciente, si camina derecho, firme o torcido hacia un lado, para valorar su equilibrio, para valorar alguna normalidad del sistema musculoesquelético. Oye, por cierto, tenemos pendiente esa clase de musculoesquelético que no la terminamos nunca, la dejamos como hasta la mitad. Bueno, posición de hadas, entonces nos dice acá, el paciente se encuentra de pie con las extremidades inferiores rectas, talones juntos y el cuerpo inclinado hacia adelante con la cabeza y los brazos colgando. Brinda información sobre las curvas escolióticas, si hay alteraciones sifóticas, si hay lordosis y flexibilidad o rigidez. Bueno, yo sé que eso no lo hemos visto, que es eso de escoliosis, sifosis y lordosis, precisamente porque esa era la otra mitad de la clase de alteraciones musculoesqueléticas, ¿cierto? Por eso les digo, esa clase de alteraciones musculoesqueléticas no la terminamos, llegamos como hasta la mitad nomás, no es que ni la mitad, menos de la mitad, y ahí el final de la presentación era donde se hablaba de escoliosis, sifosis y lordosis, ¿cierto? Que son alteraciones ya no tanto de los músculos, sino más bien de la columna vertebral. Entonces, pues tenemos pendiente, yo creo que de pronto mañana podríamos ver esa clase, de terminarla, de las alteraciones musculoesqueléticas. Miremos acá. Bueno, aquí ya nos muestra cómo es una escoliosis. Miren esa espalda, la primera que vemos acá arriba a la derecha. Ahí yo saco el anotador. Esta, esta espalda, miren cómo está de torcida. No es que él esté posando para una selfie. No es que él quiera, no sé, impresionar a una mujer con su pose, no. Es que de verdad tiene la espalda torcida. Es una persona que no va a estar solo así, sino que también va a caminar en esa forma. Entonces, a eso se le llama
escoliosis y vulgarmente esto uno lo que uno le llamaba era una jiba, ¿no? Uno decía, "No, tiene una jiba, tiene como un bulto en la espalda, eso es escoliosis. Y la cifosis, miren acá, vemos una espalda completamente curva arriba. Esta es la cifosis, lo que uno llama, lo que llaman vulgarmente como la joroba, ¿no? El paciente está jorobado, el jorobado de Notre Dame, ¿no? Y acá vemos la lordosis, miren acá la lordosis. En la lordosis hay una curvatura anormal hacia adentro, donde están las vértebras lumbares. Entonces a ese desorden le llamaron lordosis, algunos le llaman es que el síndrome de la selfie, porque las mujeres cuando van a tomar una selfie se doblan hacia adelante, ¿no? Era un chiste que decía un profesor de nosotros, que no podía creer la juventud de hoy en día. Pero bueno, sí, hay gente que va a posar para una foto y mete como que mete como la espalda hacia adelante, yo no sé, como queriendo sacar pecho, yo no sé, y hacen esa postura. Pues sí, esa es una lordosis, es una curvatura normal de los lumbares. Pues miremos acá, dice acá forzada, que es la posición forzada, entonces nos dice acá, es una posición que adoptan los pacientes para librarse de algún síntoma molesto. Entonces, es decir, es una postura que hacen las personas cuando sienten algún dolor. Miren cómo está este paciente, no tanto el muñeco, sino este de acá. Doblar las rodillas, ¿cierto? Elevar la cabeza y llevarse las manos entre el tórax y el abdomen, ¿cierto? Eso es uno ve una persona en esa postura y uno inmediatamente la asocia con que esa persona siente algún dolor, ¿ya? Ahora sí vamos a ver lo que son la posición antálgica. Entonces nos dice que es una postura que adoptan los pacientes cuando sienten un dolor intenso y esta postura les ayuda a mejorar o a mitigar dicho dolor, ¿sí? Posición antálgica. Posición en decúbito dorsal o decúbito supino, miremos acá. Entonces, decúbito supino nos dice que tenemos un paciente boca arriba. Miren acá, le han puesto unas almohadas debajo de en los pliegues de las rodillas, ¿cierto? Entonces miren acá, dice, los brazos relajados descansan al lado del cuerpo, hay una buena alineación del cuerpo, se coloca una pequeña almohada debajo de las piernas para relajar los músculos y una pequeña almohada sostiene la cabeza que está alineada en línea recta con la columna vertebral, es decir, va a estar en posición recta, ese es de cúbito supino. Entonces nos dice que es la posición más común en todos los pacientes hospitalizados y se usa para evitar zonas de presión y deformidades. También se usa para examinar el tórax, para examinar abdomen, piernas y pies. Nos dice acá usos de la posición en decúbito supino dorsal en cirugía. Entonces se puede usar para exploraciones quirúrgicas, ¿sí? Abdominales, ginecológicas, urológicas, de cara y cuello, de tórax, de hombro, entre otros. No es la ideal para una exploración ginecológica, no es la ideal porque ya más adelante vemos que hay otra posición mejor que esa. Lo mismo para las de cara y cuello, hay otra posición incluso mejor que tener el paciente en supino. Entonces, equipo, almohadas, sábanas de movimiento, procedimiento, poner la cama en posición horizontal, colocar al paciente sobre su espalda con la cabeza, los hombros y la columna vertebral en alineación recta y colocar una almohada debajo de su cabeza. No me voy a detener a explicar mucho esto porque no es como mi objetivo que yo quiero que ustedes se lleven, ¿sí? Igualmente esto lo aprenderán en algún momento en sus prácticas. Eh, lo que yo quiero que sí entiendan es cuáles son los diferentes tipos de posiciones y de pronto como para qué me podría ser útil cada tipo de posición, ¿ya? Más que ponerme a explicarles, coloque esta almohada aquí, coloque esta almohada allá, ¿cierto? Doble este brazo aquí, doble este brazo allá, ¿sí? Habrán unas que sí tienen unas posiciones muy especiales y es así, de pronto me detenga a explicarlo así paso por paso, pero, por ejemplo, para las que son de cúbitos, pues no me voy a tener a explicar mucho ahí. Bueno, de cúbito prono, paciente, ya saben, posición boca abajo, la cara o el rostro del paciente nunca está apoyado sobre la almohada porque entonces
se puede asfixiar con la almohada, sobre todo en niños pequeños, ¿no? Si alguna vez han escuchado de muerte súbita del lactante o esos niños que lactantes que de repente mueren súbitamente, pues la mayoría de las veces es porque los han dejado muy mal posicionados en decúbito prono, ¿sí? En una posición bastante comprometedora. Además recuerden que los niños, eh, tú pones un niño boca abajo y él por instinto levanta la cabeza, ¿cierto? Él por instinto levanta la cabeza como para explorar. Entonces tú lo puedes dejar acomodado en prono bien, ¿cierto? Pero como él medio se despierta, él va a levantar la cabeza y puede terminar con la cabeza hundida en la almohada, ¿sí? Eh, y lo otro es que los niños lactantes, sobre todo los recién nacidos, pues para ellos es normal que devuelvan leche en la boca. No sé si alguno ha tenido algún familiar o han tenido en sus casas algún baby, ¿cierto? Algún bebé, pues notarán que él a veces por la boca retiene leche o la devuelve por la boca la leche. Entonces, y eso es debido, y eso es normal, porque para ellos es normal, pero para un adulto no, pero para ellos sí es normal, porque ellos tienen una capacidad gástrica reducida. Entonces, cuando tú le das leche, pues fácilmente se les puede devolver leche hacia el esófago y hacia la boca. Entonces, poner a un niño, un baby en decúbito prono, si un niño lactante, pues hay una probabilidad de que yo dejarlo en prono y que de pronto él tenga ese reflujo, se devuelva la comida hacia la boca, pues de pronto se broncoaspire, ¿sí? Haga una broncoaspiración. Entonces se puede ahogar y eso está asociado también a lo que llaman la muerte súbita del lactante. Entonces miremos acá, decúbito prono. Por eso es que yo no es muy recomendable dejar a un niño mucho tiempo en prono. El paciente se acuesta sobre su abdomen con la cara vuelta hacia un lado. ¿Sí? Importante eso de estar mirando hacia un lado. No es que la cara esté completamente hundida en la almohada. Dice acá con los brazos a los costados o bien hacia adelante y doblando y doblados los codos y se puede colocar una almohada debajo de la cabeza y otra bajo el abdomen. Sin embargo, aquí en la imagen tiene una bajo los pies, ¿cierto? Sobre todo en los dedos de los pies, que recuerden que es una zona de apoyo donde se puede observar el paciente. Decúbito lateral, pues paciente que está de lado, puede ser izquierdo o derecho. Nos dice paciente que descansa sobre un costado con los brazos hacia adelante, con las rodillas y caderas flexionadas y la cabeza se encontrará en línea recta con relación a la columna vertebral. Aquí en esta posición también tengan en cuenta que a veces va a necesitar apoyo de una almohada, sobre todo entre las piernas. Es decir, si yo pongo un paciente así de lado, tener en cuenta ese espacio que hay entre una pierna y la otra pierna, porque a veces queda muy recostada una pierna encima de la otra, y pues eso puede ayudar a que se forme una úlcera por presión en las rodillas, ¿sí? Sobre todo donde está la articulación de la rodilla, ¿ya? Entonces, brindar un acolchonamiento ahí, ¿sí? Brindar, poner una especie de almohada que separe las dos piernas, ¿ya? Aquí no se aprecia muy bien, pero bueno, sí, aquí se ve algo que no deja que toquen las dos piernas. Bueno, y la posición de Sims, esa tiene varios nombres, dicen posición inglesa, posición de Sims, otros les llaman posición de recuperación. ¿Por qué posición de recuperación? Porque pues la usan como para que el paciente descanse, se recupere después de alguna actividad física, después de ciertos procedimientos quirúrgicos, no digo que todos, porque habrán algunas cirugías que no dejen poner esta posición, pues le llaman posición de recuperación también. Pues miremos que es muy parecida a la posición de decúbito lateral, ¿cierto? Se parece mucho, pero es una especie de mezcla entre lo que es decúbito lateral y lo que es decúbito prono. Es una especie de mezcla entre las dos. Ya vamos a ver, entonces dice acá, puede haber posición de ser derecha o izquierda, pero la pierna superior se flexiona más. Está más doblada que la otra pierna, ¿sí? La pierna que esté arriba de la otra va a estar más doblada. Dice acá, el brazo inferior se separa del cuerpo hacia atrás, de forma que el cuerpo se apoya en el hombro y la cadera. Y luego tenemos la posición de Fowler. La posición de Fowler es la que más se usa para pasos de sondas nasogástricas.
¿sí? Por eso yo les decía, que uno va a poner una sonda nasogástrica, nunca la vayan a poner en decúbito supino, es decir, paciente boca arriba, ¿sí? Porque no es lo ideal, no es conveniente pasar una sonda en decúbito supino, volvamos a la supino, porque entonces en el momento de yo pasar la sonda, fácilmente va a haber obstrucción al pasar la sonda, ¿sí? Vamos a sentir que algo la tranca, la sonda se puede enrollar en la boca, la sonda se puede ir más fácil hacia la tráquea. Entonces, la posición ideal para poner una sonda nasogástrica, una sonda nasoyeyunal, siempre es en posición de Fowler. También hay una que se llama posición de semi-Fowler, ¿cierto? Acá vemos de posición de Fowler elevada, pero bueno, ya vamos para allá. Entonces, posición de Fowler, miren, el paciente está semisentado, ¿cierto? Semisentado está el paciente. ¿Cómo puedo poner yo el paciente en esta posición? Bueno, la única forma de yo dejar al paciente en posición de Fowler es únicamente elevando la cabecera de la almohada. Y por eso es que las camas de los hospitales tienen algún mecanismo para subir la cabecera. Algunas clínicas, algunos hospitales son muy dejados al abandono, ¿sí? Por falta de recursos, porque el gobierno no los está financiando, etcétera, etcétera. Entonces, hay camas muy antiguas donde la única forma de elevar esa cabecera de la cama para que el paciente quede elevado es con una palanca allá abajo y usted tiene que darle cuerda a esa palanca, es decir, girar y girar y girar esa palanca. Se lo digo de que en una de mis primeras prácticas yo quedé con lumbalgia precisamente por estar cargue y descargue pacientes. Claro, como yo era el único hombre, enfermero hombre en ese lugar, pues me ponían a mí a ayudar a cargar pacientes, ayudar al camillero, ayudar a mover cosas pesadas, ayudar a mover biombos, a elevar estas cabeceras de las camas. Había que agacharse y empezar a girar una palanca, una manivela, para que esto se elevara. Entonces, al final de esa práctica yo terminé con lumbalgia, entonces les digo, ojo, mucho cuidado con esas camas que son muy viejas, que la única forma de subirlas es dándole y dándole y dándole y dándole pedal. Tengan mucho cuidado con la postura de la espalda, de la forma en la que ustedes se van a inclinar para empujar esa manivela, porque se pueden terminar con la espalda lesionada. ¿Sí? La recomendación que les doy, que les digo por experiencia, porque ya tuve esa experiencia y no fue muy agradable. Una lumbalgia es un dolor muy fuerte en la zona del lumbar, ¿cierto? Entonces no te aguantas ni sentado, ni de pie, ni de lado, y no te hallas en qué posición ponerte porque el dolor es insoportable. Me tuvieron que hacer al final fisioterapia, me tuvieron que poner analgésicos, estuve tomando naproxeno, tratamiento con naproxeno, con fisioterapia. Imagínense, entonces termina el cuidador siendo cuidado y pues ese no es la gracia. Bueno, niños, nos queda menos de un minuto, entonces